Buenas tardes, don Alfonso Aguiló. Acaba de publicar un nuevo libro. ¿Qué número es el que...? Tengo 11 libros. 11 libros, ¿no? Se llama Educación Diferenciada. Esto de la educación diferenciada suena hoy mal, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo lo ve? En la educación diferenciada en España se ve desde unos estereotipos a veces negativos, aunque mi impresión es que en los últimos años ha mejorado bastante la percepción que hay sobre la educación diferenciada. Yo creo que sobre todo a medida que hay más evaluación, más transparencia y que digamos que hay mayor acceso por parte de las familias y de los medios de comunicación hacia los resultados y hacia, digamos, la aceptación que tiene entre las familias. El subtítulo de la obra es 50 preguntas o 50 respuestas para un debate, ¿no? ¿Cuáles son las más determinantes, las que definirían un poco el encuadre de esta polémica que existe en España, evidentemente, y en otros países? Bueno, yo precisamente pensé enseguida hacerlo como respuestas a un debate porque yo no quería hacer como una tesis doctoral o un tratado sobre lo que es, sino más bien dar respuesta a todas las preguntas que se escuchan en la calle y que la gente se plantea acerca de la educación diferenciada. Y que yo tampoco las quiero responder como poniéndome a la defensiva o como intentando demostrar que es superior a otros modelos, porque es como si uno quiere defender que es mejor ser abogado, ingeniero o médico o de ciencias o de letras o de un equipo de fútbol o de otro. Pues efectivamente a uno le puede gustar más ser abogado y otro ser ingeniero y tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero al final lo importante es que cada uno valore cómo es cada uno y elija la que parezca que va mejor a sus preferencias. Y los temas principales pues están, al principio trato las diferencias que hay entre chicos y chicas en resultados académicos y en preferencias en la escuela mixta, que son muy sorprendentes. Luego también los buenos resultados académicos de la educación diferenciada. Luego las objeciones que se ponen, de que si es elitista, de que si no socializa, de si debería ser el que la quiera que se la pague, de si es una cosa retrógrada, si es una cosa vinculada a cuestiones religiosas, si es una cuestión ideológica, si los chicos y las chicas tendrán con eso dificultad para apartarse con naturalidad, si es positivo contra la igualdad, si coeduca o no coeduca, cómo este tema se trata pues, en los diversos ordenamientos jurídicos, en los diversos países, en instancias judiciales, etc. Empezando por todo este elenco que usted propone, pues evidentemente, ¿qué resultados tiene la educación diferenciada? Bueno, respecto a la que no es diferenciada. Sí. En esto hay que decir que los resultados son muy buenos y en esto hasta los más acérrimos detractores de la educación diferenciada lo reconocen. Y de hecho, pues lo que suelen plantear es que la educación no son solamente resultados académicos, cuestión con la que, por supuesto, estoy de acuerdo porque en la escuela, además de resultados académicos, hace falta muchas otras cosas, ¿no? Pero que los resultados académicos son muy buenos. Por poner un ejemplo sencillo, en el Reino Unido, en el ranking de las mejores escuelas, entre las 50 primeras hay 31 que son diferenciadas, o sea que es más del 60%, cuando en realidad la educación diferenciada en la escuela pública británica es del 2%, o sea que es como 30 veces más presencia en los primeros puestos de los rankings de lo que le correspondería de modo proporcional. Y en cuanto a que sea una educación para las élites, esto es más contrastable, por lo menos en países de Sudamérica, las élites son las que tienen esa educación diferenciada. Bueno, la educación diferenciada no está vinculada a élites ni en España ni en otros países. En España yo he hecho un estudio sobre los colegios que tienen educación diferenciada y más o menos está entre la mitad y la parte inferior de la tabla de niveles de renta de los distritos y los lugares donde están enclavados. Y hay mucha educación diferenciada en lugares rurales y en lugares, digamos que más desfavorecidos. Y en general en el mundo hay experiencias muy exitosas de educación diferenciada en los distritos más problemáticos de las grandes ciudades norteamericanas y desde luego no se puede vincular a élites, sino que está en todos los niveles sociales. Por citar, ¿qué tenemos, o sea, a la hora de... Va a ser difícil en España, por lo menos, que si viniese la izquierda, vamos a llamar así, o
esta educación la fueran a subvencionar, ¿no? ¿Cómo usted teme eso, que pueda ocurrir en las próximas elecciones? Bueno, yo de lo que sucede en este país no puedo profetizar ni saber exactamente qué van a hacer, ¿no? Pero viendo un poco la situación internacional, la aceptación de la educación diferenciada es muy buena en muchos países en situaciones políticas muy diversas. O sea, nadie en el Reino Unido ni en Estados Unidos piensa que la educación diferenciada sea de derechas o de izquierdas, o de católicos, de judíos o de evangélicos, ¿no? Sino que, o de ateos, porque hay escuelas de educación diferenciada de todo el arco posible, tanto ideológico como religioso como político, entre comillas, ¿no? Y en cuanto a la subvención, yo pienso que la subvención en España debe entenderse como un derecho desde el momento en el que la Constitución habla que la educación básica es obligatoria y gratuita y plural, porque la Constitución, el artículo 27, cuando dice que la educación debe ser obligatoria y gratuita, dice que debe haber libertad de enseñanza, y el Tribunal Constitucional siempre lo ha interpretado como que tiene que haber libertad para la creación y dirección de centros docentes, y para que haya una libertad tiene que haber una pluralidad de modelos, y esos modelos tienen que ser elegidos en condiciones de gratuidad, porque si no, no habría libertad solo para los ricos, para que se lo pudiera pagar. Luego, por tanto, el hecho de que la educación básica tenga que ser accesible en condiciones de gratuidad y en condiciones de pluralidad obliga a que exista un régimen de conciertos, y si la educación diferenciada no discrimina, como han dicho repetidamente los tribunales españoles, tampoco debería ser discriminada en cuanto a la financiación. ¿En qué países se da de nuestro entorno europeo esta educación diferenciada? ¿Y qué peso relevante tiene? ¿Qué relevancia Mira, tiene? la educación diferenciada en Europa está entre el 2 y el 15%. En los países en los que más presencia tiene es el Reino Unido y en Irlanda, donde hay una tradición muy importante de mucho tiempo atrás. En otros países hay una presencia menor, pero que, como decía, se está ahora incrementando a medida que se va conociendo más buenos resultados. Y hay países, además, donde se está financiando con toda normalidad, como en Chequia, en Polonia, en Alemania, en Bélgica, Holanda, etc., ¿no? Y además las directivas europeas que se han aprobado esta última década han dejado muy claro que la discriminación, o sea, las leyes de igualdad que se han aprobado en los diversos países, ¿no? Tanto en estos últimos años, tanto en Bélgica como Francia, Italia, etc., han dejado muy claro que la educación diferenciada no supone discriminación. Lo mismo el Tribunal Constitucional alemán el año pasado, que también tuvo una sentencia muy importante sobre una escuela en Berlín. ¿Qué tramos de edad son más adecuados para la educación diferenciada? Me imagino que habrá que ver qué edades son buenas, porque me imagino que no sea hasta... Incluso la universidad también se podría hablar de... Bueno, las hay. En Estados Unidos hay, sorprendentemente, algunas universidades masculinas y femeninas. Esto de las edades es muy variable, porque afortunadamente la educación diferenciada es un modelo que se ha ensayado en muchos países con fórmulas muy diversas, y me parece que es estupendo que exista esa pluralidad. Y lo más habitual es que las edades en que hay educación diferenciada son las edades del entorno de la preadolescencia y adolescencia. A lo mejor entre los 6, 8, 10 años hasta los 14, 16, 18. Eso es un poco lo que es más habitual. En muchos sitios se hace separación de colegios de chicos y chicas, o edificios de chicos y de chicas, o aulas de chicos y de chicas, o se separa solo en algunas asignaturas. Hay escuelas que tienen aulas de chicos, de chicas y mixtas, y las familias pueden elegir. Digamos que hay una enorme variedad, y me parece que eso es estupendo. ¿Por qué, por ejemplo, la educación diferenciada, si saca mejores resultados a las mujeres, porque no es una bandera del feminismo, ¿no? Bueno, en muchos sitios lo es. Sí. De hecho, en Estados Unidos fue Nixon el que promovió una legislación contra la educación diferenciada en el año 1972, y fue precisamente Hillary Clinton, en el año 2002, quien logró poner de acuerdo a los dos grandes partidos del país para, digamos, hacer ver que la educación diferenciada no iba contra la mujer, sino que al contrario era una cosa positiva, porque la idea del feminismo más clásico, más tradicional,
es que resultaba contrario, pero a medida que fue pasando el tiempo, el feminismo se ha ido haciendo como más plural y hay unas corrientes muy importantes que piensan que precisamente la escuela diferenciada favorece en muchos casos a la mujer y que tiene que tener la opción de poder educarse ellas en un grupo separado, en aulas separadas, si les parece que eso es positivo para las mujeres. ¿En otros países la izquierda está en contra de esa educación diferenciada de nuestro entorno? No, o sea, el ejemplo más sencillo, por ejemplo, es el Reino Unido. El Reino Unido alterna gobiernos de izquierdas y de derechas y todos son... Los promueven, la respetan... Todos son... Sí, la educación diferenciada en el Reino Unido y en general en casi todos los países de la Commonwealth es parte del paisaje, es una cosa totalmente normal, totalmente asumida y respetada y que unos lo tienen, otros no, pues como puede pasar en España con el uniforme escolar, ¿no? Que a unos les gusta, a otros no, hay argumentos a favor, en contra, y es una cosa perfectamente legítima y perfectamente natural que a unos les guste y a otros no les guste y los dos pues tengan razón, porque cada uno puede elegir lo que prefiera en esto, ¿no? No es bueno ser dogmático y decir que todo el mundo tiene que hacerlo como a mí me gusta, ¿no? Pues muy bien, don Alfonso, muchas gracias por su tiempo,